Veo que vas con tu traje de patitos a meterte al río. Lástima que algunos filósofos digan que es imposible meterse 2 veces en él. A ver, inténtalo. Bien, 1 y 2. ¿Ves? No pudiste. ¿Qué? ¿No te diste cuenta del error? Bueno, esta es la famosa paradoja de Heráclito de Éfeso. Te la explico. Sabemos que un río es el agua que lo compone, ¿cierto? Sin embargo, esta agua está fluyendo constantemente. En algún momento será totalmente otra. Entonces, ¿podemos decir que es el mismo río, el mismo objeto, si toda su materia se reemplazó completamente? Y esto no es exclusivo de los ríos. Los átomos de tu cuerpo se están reemplazando por otros en todo momento. Cuando comes, respiras, creces y envejeces. Y todas las cosas que veas están cambiando constantemente. Todo fluye. El problema es que los límites que impones con tu lenguaje no están en los objetos. Todo está cambiando y fluyendo constantemente. Los objetos que estás definiendo no corresponden con lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la realidad del mundo? Bueno, podrías intentar predecir que habrá un árbol ahí en los próximos 5 segundos, sin importar si cambió y es un objeto distinto. Fácil. Pero, ¿cómo aseguras algo así? Todo puede volverse Marte en este instante. Sin objetos permanentes, no puedes asegurar que hay leyes constantes, por lo que no hay algo que te permita predecir el futuro. Este es un escenario terrible e insalvable. ¿O no? Ese señor con barba, llamado Heráclito de Éfeso, parece tener una respuesta. Y es muy sencilla. Al no poder señalar objetos permanentes en el mundo, lo único que puedes decir que hay, sin temor a equivocarte, es el cambio. Y sí, es una idea muy extraña. Pero si observas bien un río, lo material cambió. Pero hay cambio. En tu cuerpo material, lo constante es el cambio. Y ese árbol, así se convierta en un monstruo, hay algo constante ahí, el cambio. Y esta no es solo una respuesta ingeniosa para intentar decir algo ante este problema y ya. Implica cambiar totalmente nuestra forma de pensar y comprender la realidad del mundo. Su teoría consiste en dejar de definir objetos permanentes que es imposible señalar y comprobar como tal. Es investigar el movimiento mismo, el cambio, lo único que puedes conocer con seguridad de la naturaleza. Pero, ¿cómo es posible hacer una investigación así? Bueno, primero, para que pueda existir el movimiento, es necesario que existan objetos diferentes unos de otros. Esto es básico. Si todo fuese una misma cosa, no habría movimiento. Todo sería igual. Por esto, si todo es luz, no podríamos distinguir que hay luz. Es necesaria la oscuridad para que podamos distinguir que existen, permitiendo, por ejemplo, el movimiento del día y la noche. También no podríamos hablar de lo frío sin lo caliente, ni de lo seco sin lo húmedo. Estas características nos permiten diferenciar objetos del mundo. Y si no existiera lo malo, sería imposible señalar qué es lo bueno, siendo esta distinción algo fundamental en nuestro actuar. La contrariedad entre objetos es lo que permite cualquier tipo de movimiento. Algo que demuestra que sí podemos decir cosas del cambio, ya que podemos definir esos contrarios que hacen posible el movimiento. Pero no es su única idea. Al no existir unos objetos básicos permanentes, las reglas del movimiento se dan en múltiples niveles, incluso en lo moral. Es como decir hoy en día que el único conocimiento válido es el movimiento de los átomos y las partículas subatómicas, cuando evidentemente no es así. Casualmente, comprender los átomos de moléculas muy complejas, como las proteínas, es insuficiente para explicarlas. Es necesario establecer otras características y hacer experimentos adicionales para determinarlas, siendo este un estudio en otro nivel del movimiento del mundo, con distinciones que no aplican a los átomos, solo a las moléculas. Y esto es lo que llamamos hoy en día ciencias, siendo la primera la física atómica y la segunda la química. Y luego es posible subir al nivel de los seres vivos, donde conocer sus compuestos químicos no los explican completamente. Es necesaria la teoría de la evolución de Darwin, donde es la competencia entre seres vivos lo que puede explicarlos, dando lugar a la biología. Y aún hay más niveles, como la economía, donde se estudia el ser humano usando recursos económicos, algo en lo que la biología es insuficiente. Así, según las diferencias que planteemos en los objetos, saldrá un estudio del movimiento distinto. Y ya Heráclito, en el 500 a.C., entendía esta forma de investigar el mundo. Sin embargo, también comprendía la dificultad de este tipo de investigaciones.
Esto lo ilustra en la anécdota de Homero, sí, el autor de la Ilíada y la Odisea, y los niños matándose pulgas, donde estos le dijeron que, refiriéndose a las pulgas, lo que encontramos y tomamos no lo tenemos, lo que no encontramos ni tomamos lo tenemos. Esta es una historia bastante curiosa, ya que critica a Homero y su idea de poder conocer el mundo directamente. Con esto intenta decir que, a pesar de tener teorías sobre el movimiento del mundo, son insuficientes. Son las pulgas que hemos logrado encontrar y matar, pero las formas de movimiento que realmente rigen el mundo son desconocidas. Aún no conocemos realmente cómo funciona la realidad. Así como la teoría de la gravedad de Newton es insuficiente y fue necesario plantear la teoría de la relatividad de Einstein, la ciencia aún no puede asegurar que la explicación definitiva porque aún no es compatible con otras teorías como la física cuántica. Estas son las pulgas que la humanidad ha logrado matar, pero lo que aún nos gobierna son las formas de movimiento desconocidas, las pulgas que aún llevamos encima. Y esto también aplica a todas las ciencias, todas aún avanzan en la comprensión del mundo. Y bueno, no parece imposible pensar que algún día llegaremos a la comprensión absoluta del movimiento, la teoría del todo. Pero también es posible que las leyes del universo sean inaprensibles por una teoría científica, y lo único que podamos hacer es progresar de manera infinita en su comprensión, cayendo en una espiral interminable de teorías. Bien lo decía Heráclito, a la naturaleza le gusta esconderse. Este filósofo nos muestra otra forma de comprender el cómo conocer el mundo sin necesidad de definir verdades absolutas con objetos totalmente definidos. Algo bastante cercano a las nociones de la ciencia moderna y su idea de constante progreso. Solo hace falta comprender el mundo tal y como se nos presenta, como el absoluto cambio que no tiene por qué ceñirse a los límites estrictos de nuestro lenguaje. Aún así, esta noción no le gustó a todos en su época, surgiendo múltiples movimientos filosóficos en contra de sus ideas en Grecia, en el que están Platón y Aristóteles, quienes sí consideran que existen verdades absolutas y fijas que lo explican todo. Pero esta es otra historia. Dale me gusta y suscríbete para más filosofía.